querida amiga que nos acompañas en esta tarde. Ya estamos juntos en el programa Aquí Entre Nos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos alegres de que ya se acerca el fin de semana. Es el día jueves, nos queda un día más de trabajo, de esfuerzo. Y espero que compartamos tiempo con familia y podamos disfrutar de un descanso de fin de semana. ¿Sabías tú que aun cuando Dios creó el mundo, antes de que el pecado entre al mundo, Él ya había asignado a Adán que trabajase? Así que el empleo, el trabajo que tenemos es una bendición de Dios. Es triste ver cuando personas están tan listas a terminar el trabajo y salir corriendo, a que termine la semana y salir corriendo. En realidad es una bendición de Dios. Demos lo mejor de nosotros en lo que hacemos. Muchos dicen, fue por el pecado que entró al mundo que nos toca esforzarnos tanto, pero no. Dios nos ha bendecido con empleo, con trabajo, con un propósito de vida desde antes de la fundación del mundo, a través de los dones, de los talentos, de las habilidades que Él ha puesto en nosotros. Nos permite ser de uso en el lugar en donde estamos. Y en donde sea que estemos, también tenemos que recordar que es nuestro campo de misiones. En cualquier lugar en donde estés, si es que trabajas en construcción, si es que trabajas en hospitalidad, si es que trabajas en oficina, si es que trabajas en cualquier tipo de trabajo que tienes y te dices a ti mismo, no puedo ir a servir a Dios a tiempo completo, como quisiera salir de misiones, ir a algún lugar, predicar la palabra. No dejes que tu circunstancia actual limite tu capacidad de compartir la palabra de Dios, porque todos necesitan conocer a Jesús. La compañera de trabajo que tienes, el jefe que tienes, la persona que te lleva en el bus todos los días al trabajo, la vecina de la tienda, cada persona y cada reunión, cada contacto que tenemos en nuestra vida, pueda que sea un contacto, una cita divina, que Dios pone en tu camino con un propósito. Así que ten la libertad de servir a Dios en esas áreas de tu vida, de compartir las experiencias de tu corazón con la gente que te rodea. Ayer tuve un sueño muy extraño. Mientras descansaba, miré que caminaba junto a un pastor que se subía a la acera de una calle que tenía mucho lodo. La acera estaba limpia y él se subía a la acera conmigo y conversábamos y abría espacio para que yo también pueda caminar juntamente con él. Pero al girar la esquina había un río que tenía una torrente de agua muy fuerte. Y en esa torrente de agua se encontraba una mujer, una jovencita que estaba flotando con su cabeza dentro del agua, y la corriente era tan fuerte que la golpeaba a los extremos del río, en rocas, y la gente empezaba a desesperarse. Trataba de agarrar a la jovencita, pero la corriente era tan fuerte que no lograban alcanzarla. En medio de eso, todos empezaban a gritar, hagan algo, alguien llame a la policía, llamen a una emergencia. Así que yo saqué mi celular y estaba dispuesta a llamar a un número de emergencia. Y mientras ellos gritaban, ella se puso de pie en el agua y dijo, ¿por qué están todos gritando? Solo estoy tomando una siesta. Ahí desperté. Y es que este sueño ha traído a mi corazón en realidad el entendimiento de la posición en la que muchos de nosotros nos encontramos. Estamos flotando en la corriente de la vida, quizá con algo en nuestro corazón que nos está llevando hacia la muerte. Y es que esas cosas ocultas, aquellos pecados que pensamos que nadie mira, aquellos pecados que pensamos que podemos guardar en nuestro corazón y protegerlos porque según nosotros no hacen daño a nadie más sino solamente a nosotros mismos. Aquellas cosas que nos están llevando a un camino de muerte. Como dice la palabra de Dios, el camino y el final del pecado es muerte. Y en realidad todo pecado afecta no solamente a una persona, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Muchos dicen, estoy saliendo con esta jovencita y mi esposa no se da cuenta. Estoy durmiendo con tal persona y mis pastores, mis líderes, mis padres no se dan cuenta. Mi enamorado y yo lo hacemos en secreto. O estoy robando dinero de la empresa en donde trabajo y nadie lo sabe. Son solamente unos pocos centavos.
Y esas cositas ocultas que pensamos que son indefensas, que en realidad no tienen malicia, que en realidad no hacen daño a nadie, son cosas que pueden arrastrar a nuestro corazón hacia un final de muerte. Cuán importante es que seamos honestos con nosotros mismos, porque delante de Dios no tenemos tapujos. Delante de Dios estamos completamente desnudos. No podemos ocultar nuestro pecado. No importa cuánto Satanás nos convenza de que es posible, sabemos nosotros en la sinceridad de nuestro corazón que no podemos ocultar nuestro pecado. Hay una historia que cuenta que una persona se acercaba a su doctor y le dice: doctor, yo no sé por qué la gente dice que el pecado les cuesta tanto, que el pecado les afecta tanto, que les deprime, que les hace sentir mal. Yo peco constantemente, cometo errores todo el tiempo. Y de hecho tengo algunos pecados ocultos que a nadie le importan y que en realidad no me afectan de manera alguna. El doctor respondió a esta persona y le dijo: ¿qué consideras tú? Si yo pusiera una carga de 80,000 libras sobre tus hombros, ¿cómo te sentirías? Él dice: pues no podría cargarla, me mataría. Y él dice: ¿qué crees tú que pasaría si yo pongo esta carga de 80,000 libras sobre una persona muerta? ¿Cuál sería su reacción? Y la verdad es, amiga, amigo que nos escuchas, que muchas veces estamos muriendo espiritualmente y pensamos que estamos en control de nuestro pecado, pero en realidad estamos muriendo. Ya no hay reacción en nuestro corazón al pecado que tenemos. Estamos muriendo espiritualmente porque estamos permitiendo que la gangrena del pecado camine en el sistema de nuestra vida y nos haga daño por completo. Cuán importante es que las cosas del interior de nuestro corazón salgan a la luz. Tener libertad completa. Cuando el enemigo tiene, aunque sea la mínima parte, él puede entrar. Cuando tiene el campo abierto para entrar. Y no necesita ser una puerta abierta de costado a costado. No necesita el enemigo que nosotros quitemos del techo de la casa de nuestro corazón y le demos entrada completa. Él necesita simplemente un agujero. Así como un ratoncito. Dicen que el ratón puede entrar en cualquier espacio donde su cabeza pueda entrar. Si su cabeza entra, todo su cuerpo va a entrar. Y es así mismo Satanás con su pecado. Él trata de inmiscuirse en nuestra vida y poner cosas pequeñas que parecen insignificantes, que parecen que no hacen daño a nadie. Y es ahí donde él empieza a molestar nuestra vida y a causar dolor. Y es que él intenta darnos la idea de que cualquier pecado que cometamos, mientras podamos encubrirlo de manera correcta, estamos en control del pecado, pero no es así. El pecado causa malestar y dolor y muerte a nuestra vida. Tenemos que comprender esto. Y esta historia de la modelo Lauren Weiser es la mejor historia que para mí representa lo que el pecado oculto hace en nuestra vida. Y lo que pasó es que Lauren sentía que tenía síntomas de gripe cuando decidió irse del cumpleaños de una amiga antes de tiempo porque se sentía mal. Y la historia nos dice en la página de BBC de noticias que cuando ella se dio cuenta que tenía fiebre, olvidó que llevaba puesto un tampón. Así que ella no pidió ayuda inmediata, sino que ella fue a casa a descansar. Cuando la policía la encontró inconsciente en su apartamento, dice esta noticia, a la mañana siguiente tenía más de 42 grados de fiebre y estaba cubierta en sus propias heces y vómito. Eso es lo que ella misma dice acerca de esta situación que le ocurrió a ella. Ella estaba experimentando un shock tóxico porque había olvidado este tampón dentro de su cuerpo y estaba entrando en un estado de contaminación.
Ahora, esto también no es solamente una enseñanza espiritual, sino también práctica, para nosotras y para nuestras niñas que usan tampones. Quizá las jovencitas en nuestro trabajo o en las escuelas, muchas niñas jóvenes también usan tampones, pero es importantísimo saber que hoy en día la más alta tasa de muerte por tampones es por aquellos que dicen que tienen absorción más alta. Y esto para mí es una enseñanza increíble espiritualmente porque cuando Satanás nos convence de que podemos cubrir el pecado en nuestra vida, que podemos contener la mayor cantidad de pecados sin que nadie se dé cuenta, y que cuando lo hacemos estamos masterizando el pecado y en realidad no nos está afectando tanto, tenemos que darnos cuenta que Él siempre está dispuesto a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el carácter de Satanás. No podemos olvidar que el pecado hace daño a nuestra vida. Después de que encontraron a esta modelo, le llevaron a la sala de emergencia porque estaba teniendo el síndrome de shock tóxico, que había desarrollado gangrena en su pierna y tuvieron que amputarle la pierna. Ella está tratando de librar su otra pierna de ser amputada, pero esta semana, últimamente, acaban de amputarle la segunda pierna, no hace mucho tiempo, de hecho. Y es tristísimo que esto le está pasando a ella, como una modelo, que ya estaba amputada la primera pierna por este error, y ahora la segunda pierna. Pero esta experiencia de su vida no le ha afectado solamente físicamente, sino emocionalmente, de por vida. Y es así, querida amiga, no podemos nosotros pretender que el pecado no hace daño a nadie simplemente porque está en lo oculto. Y la razón por la que las jovencitas olvidan de cambiarse los tampones a tiempo es porque no lo ven, no está delante de sus ojos, así que se les olvida. Y es así con el pecado también, y sé que es un ejemplo que quizá a algunas les causa malestar, pero es tan importante que comprendamos esto, que comprendamos que no podemos dormir en la corriente de la vida, en nuestros pecados y no ser heridos. Porque el mundo y la sociedad nos dice que ciertas cosas están bien, no quiere decir que están bien. Dios es bastante claro cuando nos habla de pecado. Y Él quiere que seamos libres de aquellas cosas que pretenden en nuestro corazón no hacernos daño. Quiero que escuchemos esta canción el día de hoy, una canción excelente que se aplica tanto a lo que estamos hablando. Es la canción Aquí estoy, de Marcos Vidal. La escuchas en tu radio Maná 97.3 FM. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti.
sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Así es, nada es oculto delante de Dios. Esta fue la canción Aquí estoy de Marcos Vidal. Qué bueno saber que la gratitud de nuestro corazón, no sé tú, pero a mí me inunda el corazón saber que Dios es tan bueno, que nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús, y que a Él podemos venir tal y como somos. Sé que Satanás trata de decirte, vas a avergonzarte si confiesas este pecado. Y claro que es así, vas a tener vergüenza, pero lo que Él no te dice es que vas a tener libertad. Que ya no es necesario que cargues la culpa que llevas en tu espalda por el pecado oculto que tienes en tu corazón. Ya no es necesario vivir con esa culpa, porque Cristo Jesús ya pagó por nuestro pecado. Es tiempo de entregar a Cristo Jesús esas áreas de nuestra vida, de darle por completo nuestro corazón. La palabra nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice que el que encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Recuerdas la historia de la Biblia? Cuando Cristo Jesús estuvo junto a la mujer pecadora, aquella mujer a quienes todos querían apedrear porque la habían encontrado en el acto mismo de fornicación. Dios dijo que, la Biblia nos dice que Cristo Jesús dijo, nadie te apunta y yo tampoco te apunto, pero ahora vete y no peques más. El hecho de que tenemos perdón en Cristo Jesús por los pecados no quiere decir que tenemos libertad para seguir pecando, sino que tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos de corazón y cambiar el rumbo, porque en Cristo Jesús tenemos más y más bendición en abundancia. Dios nos ha dado una vida para vivirla en abundancia, así que el pecado no nos lleva a ese punto. La Biblia nos dice en Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Ojo aquí, querida amiga, que cuando tú confiesas tus pecados, hazlo con alguien que tiene sabiduría para ayudarte y encaminarte en la dirección correcta. Porque si tú hablas de tu pecado con alguien que practica el pecado, va a decirte, qué bacán, qué bueno que hayas logrado hacer eso, qué chévere,
Inclusive hoy en día, entre los jóvenes, se ponen a hacer apuestas. Ah, sí, ¿quién puede acostarse con esta chica primero? ¿Quién puede salir con esta otra? ¿Quién puede llevarla y hacer que se emborrache? Entonces tienes que tener cuidado a quién abres tu corazón. Es importantísimo que tengas sabiduría en eso. Y si en verdad quieres salir de tu pecado, si es que tienes un pecado oculto, un pecado, qué sé yo, de pornografía o de hacer cosas en lo oculto que tú sabes que está mal, de salir con una persona fuera de tu matrimonio, por ejemplo, es importantísimo que busques un sistema de apoyo, alguien que te ayude a mantenerte contable por las acciones de tu vida. Esa palabra contable había dicho antes que no existe una traducción completa del idioma inglés al español. En inglés la palabra accountable quiere decir que das cuentas de tu vida, que eres responsable de tus acciones, y esa palabra ni siquiera existe en nuestra cultura latina. Eso debería abrir nuestros ojos a la necesidad de dar cuentas de nuestra vida y de ser responsables por lo que hacemos, de dejar que personas en las cuales confiamos nos ayuden a mantenernos en línea. Es por eso que es importantísimo que busques a alguien, quizá un líder en tu iglesia, quizá una persona que tú sabes que vive en sabiduría y con temor de Dios, para que te ayude y ore contigo a través de esta circunstancia de tu corazón, de este momento de pecado. La Biblia nos dice, como decía, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque tenemos que saber que el pecado es una enfermedad espiritual. Y generalmente la enfermedad lleva su curso y muere, pero el pecado es como un cáncer que al menos de que tenga sanidad divina de Dios, nos lleva a la muerte. La Biblia nos dice, continuando este verso de Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Una de las razones por la que no recibimos respuesta a nuestras oraciones es porque no vivimos una vida justa. Pero la oración del justo es poderosa y eficaz. Dios nos está dando una pauta de cómo tener una vida eficaz, cómo tener una vida exitosa, de que tus oraciones sean escuchadas delante de Él. Y es que esos pecados ocultos en nuestra vida no nos van a llevar a nada bueno. Entreguemos esas áreas de nuestro corazón a Dios y tengamos la oportunidad de prosperar. No dejemos que eso nos ate y nos inhabilite. La Biblia dice en Salmos, cuando David había pecado con Betsabé, porque Betsabé era una mujer casada y él la tomó en pecado y mató a su esposo para quedarse con ella. La Biblia dice que Dios mandó al profeta para que confrontara a David en su pecado, que él pensó que era oculto, que era el rey él. Todo él en su glamour de rey dijo, nadie se va a dar cuenta y nadie puede confrontarme, pero no, Dios sabía lo que estaba en lo secreto y lo trajo a la luz a través del profeta. Y después él escribió este salmo, que dice el Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y es que es así, querida amiga. Delante de Dios tenemos la certeza de que si nos arrepentimos, Él limpia nuestra culpa. Él limpia nuestro pecado. Aún en Levítico, la Biblia nos dice que ofrecían 2 tórtolas, dos palomitas. Una de ellas era matada y la otra no. Y dentro de ese contenedor en el que estaban poniendo la sangre de esta tórtola, también se ponía madera y también se ponía hilo carmesí. Y todo eso representa a Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús y la madera representa su cruz. Y dice que se sumergía a una de las palomas en esa sangre y se la dejaba ir. Y es así como Dios ha hecho con nosotros, querida amiga. Cuando confesamos nuestro pecado, nos sumergimos en la sangre de Cristo y podemos ser libres. No hay necesidad de que vivamos una vida atados al pecado,
una vida de esclavitud, sino que Dios quiere que tengamos en realidad una vida de libertad con Él. Por eso nos dice el libro de Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. No hay descanso, no hay prosperidad en nuestra vida, no hay libertad en nuestra vida, si es que no damos nuestro pecado a Dios. Este pecado regresará a nosotros en cualquier momento. Satanás traerá esto a la luz para vergüenza nuestra en cualquier momento. Es por eso que es tan importante que nosotros, de nuestra voluntad propia, la traigamos a los pies de Cristo Jesús, para que Él tome ese pecado y seamos libres. Por eso la Biblia nos dice también en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que confesemos nuestro pecado. David decía cuando pensaba él en este pecado que tenía, decía, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. Él no podía tener paz en su corazón porque él sabía que servía a un Dios justo y poderoso, a un Dios que no se complace en el pecado. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos fallado delante de Dios y no hay manera de que vivamos una vida de paz si tenemos pecado. A menos de que ya estés muerto espiritualmente. Pero aún ahí, recuerda que Dios levantó de los huesos un ejército. Dios puede levantarte y no importa el lugar en donde estés sumergido en pecado, si tú levantas tus ojos a Dios, Él tiene el poder para levantarte y restaurar tu vida. Él quiere limpiarte de todo pecado. Acércate a Dios, porque si te acercas a Él, Él se acercará a ti también. Limpia tus manos delante de Dios. Purifica tu corazón. Permite que la sangre de Cristo Jesús te limpie de todo pecado. Y ahí tendrás la fortaleza de Dios para luchar esta batalla de la vida. Primera de Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Se requiere fe, amiga mía. Se requiere fe, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, pero a través de Cristo Jesús lo podemos todo. Y también dice, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Estos libros que leemos en la Biblia, el libro de Filipenses, de Corintios, de Hechos, muchos de ellos fueron escritos desde un punto de mucha debilidad y sufrimiento. Pablo estaba en la cárcel al final de sus días. Ya viejito, quizá con dolor de huesos por su edad, en una celda oscura y fría, escribía esta carta a los filipenses, que es una carta de gozo. Ese es el estado espiritual al cual podemos llegar si tenemos una vida libre de pecado. A tener gozo en medio de la dificultad, a tener la fortaleza que humanamente no podemos tener, sino que solamente Dios nos puede dar. Así que no necesitas estar en un lugar santo. La presencia de Dios está en todas partes, así que donde tú estés, ponte de rodillas y dile, Señor Jesús, yo me arrepiento del pecado de mi corazón. Señor Dios, yo te entrego este pecado y te ruego que me limpies de todo pecado. Dame fortaleza, Dios mío, para alejarme del pecado. La palabra de Dios nos cuenta que los discípulos estaban sacando demonios y sanando a gente, pero habían demonios que no salían. Y ellos regresaron y le dijeron, Jesucristo, ¿por qué no podemos hacer esto? Jesús, estos demonios no se sujetan a nosotros. Y Él les dijo a sus discípulos, algunos de estos espíritus no salen sino solamente con ayuno y oración. Y si tienes una atadura en tu vida y quieres en verdad ser libre, ayuna y ora. Acércate a alguien que tenga una vida espiritual fuerte para que pueda guiarte en este tiempo de lucha, porque va a ser una lucha, pero en Cristo tendrás la victoria. Que Dios te ayude a ser libre de toda cosa oculta y que salga a la luz y puedas tener libertad completa. Gracias por escucharnos en esta tarde. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.